Nos abrimos nuestras Biblias al libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Vamos a estar leyendo los primeros 2 versículos. Dice así la palabra del Señor. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El libro de Daniel escribió Stephen Miller, un académico norteamericano. No solo es una de las obras más intrigantes en la Biblia, sino que también está lleno de verdades eternas que son tan relevantes para los creyentes modernos como lo fueron para aquellos que primero las escucharon. Greidanus, otro académico norteamericano, dijo: a pesar de que las historias de Daniel son las favoritas para los niños de escuela dominical, los académicos del Antiguo Testamento están de acuerdo en que Daniel es uno de los libros más difíciles para los predicadores. El que lee, entienda. Fueron las palabras del Señor en Mateo 24:5, refiriéndose a una porción del libro de Daniel. El que lee, entienda. De todos los libros del Antiguo Testamento, del único del que leemos estas palabras del Señor Jesucristo es del libro de Daniel. Con respecto a su dificultad, ¿por qué estudiar entonces ese libro? Bueno, por varias razones. Primero, porque es palabra de Dios. A pesar de que muchos académicos liberales han tratado de desestimar el libro de Daniel, la realidad es que Dios inspiró este libro. Al igual que el libro de Génesis, al igual que el libro de Deuteronomio, al igual que el Evangelio de Mateo, el libro de los Hebreos, el libro de Daniel es theoneustos, es decir, salió de la boca de Dios. Y por lo tanto, como afirmó el apóstol Pablo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros queremos entonces madurar en la fe, necesitamos estudiar también el libro de Daniel. La segunda razón por la que vamos a estudiar el libro es porque, como escribió Miller, el libro está lleno de verdades que son relevantes para nosotros los creyentes del siglo XXI. Como veremos a lo largo de nuestro estudio, el tema principal del libro de Daniel es la soberanía y la majestad de nuestro Dios. Así es como inicia el libro, como veremos el día de hoy, y así es como termina. La soberanía de Dios por sobre todas las cosas es la verdad que permea cada una de las páginas del libro de Daniel. Es Dios quien controla la vida de cada individuo que ha existido, grande, pequeño, rico, pobre, pero es Él quien también está en control de las naciones e imperios en la tierra. Como escribió James Montgomery Boyce, el tema más grande y más importante de Daniel es que solo hay un Dios, quien es Jehová, y que Él es soberano sobre todos los eventos de la historia. En el capítulo 4 nosotros vamos a leer en unas semanas las conocidas palabras de la boca del mismo Nabucodonosor con respecto al Señor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y esta es la verdad que debe sustentar la fe de los creyentes de nuestros días, como lo hizo para Daniel y los creyentes del siglo VI antes de Cristo.
la soberanía de Dios. Porque nosotros, al igual que ellos, vivimos en el exilio. Nosotros aún no estamos en nuestra patria. Aquella ciudad que, como dice el autor de los Hebreos, su arquitecto y constructor es Dios. Nosotros aún no estamos ahí. Estamos en este mundo, en el exilio. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y si hay una verdad que debe consolarnos, es la verdad de la soberanía de nuestro Dios por sobre todas las cosas. Su soberanía es tal que no hay nadie que pueda tomarlo de su mano y decirle: ¿qué estás haciendo? Porque Él es Dios. Pero también lo que vamos a estar viendo es cómo el Evangelio permea cada página del libro de Daniel. Es por eso que tomé prestado el título del libro de un pastor reformado para llamar esta serie El Evangelio según Daniel. Porque como veremos, cada historia, cada visión en el libro apunta y nos enseña el Evangelio. Como escribió Sinclair Ferguson. El corazón del mensaje del libro es, por supuesto, las buenas nuevas del reino de Dios. Ese es el corazón del libro de Daniel. Naciones e imperios, tronos y dominios se levantarán y caerán, pero la ciudad de Dios permanecerá. Su reino durará para siempre, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. La piedra que fue cortada no con mano, como vamos a leer en Daniel capítulo 2, hará pedazos a los ídolos creados por los hombres y ultimadamente se convertirá en una montaña que llenará toda la tierra. Ahora hay cosas importantes que debemos saber del libro de Daniel. Primero, es que el libro de Daniel está escrito en dos idiomas, hebreo y arameo. De la segunda parte del versículo 4 del capítulo 2 hasta el capítulo 7, el libro está escrito en arameo. Todo el resto del libro está escrito en hebreo. Y cuando lleguemos al capítulo 2, al versículo 4, vamos a darnos cuenta por qué es que está escrito en arameo. Segundo, el libro está compuesto en dos partes. Los primeros 6 capítulos corresponden a narrativas en la vida de Daniel. Y esto explica por qué el libro de Daniel en la Biblia hebrea está agrupado con los escritos y no con los profetas. Nosotros lo tenemos dentro de los profetas porque nosotros seguimos el orden de la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, que agrupa al profeta Daniel con los profetas. En la Biblia hebrea está con los escritos porque hay mucha narrativa en el libro. La segunda parte del libro, los capítulos 7 al 12, está compuesto por 4 visiones que le fueron dadas al profeta Daniel de parte de Dios. Tercero, todas estas visiones tienen la característica de corresponder al género apocalíptico. Es decir, la segunda mitad del libro de Daniel es un apocalipsis. Y es por eso que lo estamos estudiando después de haber estudiado el libro de Apocalipsis. Porque si aprendimos a interpretar las visiones que le fueron dadas al apóstol Juan de parte del Señor Jesucristo, entonces la interpretación de esa segunda parte del libro de Daniel va a ser más sencillo para nosotros. Y es por eso que muchos teólogos han dicho y piensan que antes de estudiar Daniel hay que estudiar primero Apocalipsis. El mismo paralelismo que vimos en Apocalipsis, lo veremos en Daniel. Una verdad, un mismo tema presentado desde diversas perspectivas. Es lo mismo que vamos a ver en Daniel, típico del género apocalíptico. Y gracias entonces al Señor porque Él nos preparó para estudiar el libro de Daniel por 3 años. Pero ¿quién era Daniel entonces? Bueno, esa no es la pregunta que va a contestar el libro. Ciertamente vamos a aprender mucho de Daniel y de la vida que él llevó, pero ese no es el propósito por el cual nos fue dejado este libro. La pregunta que el libro de Daniel va a responder es la siguiente: ¿quién es nuestro Dios? Y esa es la pregunta que va a ser contestada en estos primeros 2 versículos del capítulo 1. ¿Quién es nuestro Dios? Y para empezar a entender quién era el Dios de Daniel, vamos a estar dividiendo estos 2 versículos en 2 puntos. Primero, veremos la aparente realidad descrita por Daniel. Y segundo, vamos a ver la verdadera realidad detrás de eso.
Primero, la aparente realidad y segundo, la verdadera realidad. Y viendo esto, vamos a empezar a entender quién era el Dios de Daniel. Veamos entonces el primer punto. La aparente realidad descrita por Daniel, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Cuando digo que es una aparente realidad, no estoy diciendo que lo que estamos leyendo no sucedió, que fue algo nada más que una apariencia. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir cuando hablo de una aparente realidad es que lo que Daniel está describiendo en el versículo 1 es lo que aparenta ser a la vista. Es decir, que lo que Daniel está describiendo aquí es nada más lo que puede ser entendido por medio de los sentidos físicos. En otras palabras, lo que quiero dar a entender con esa frase, la aparente realidad, es que lo que Daniel está describiendo aquí en el versículo 1 es la historia desde la perspectiva secular. Él está describiendo la historia como la vería el mundo. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que parecía haber sucedido en los tiempos de Daniel? Bueno, lo que él escribió es que en el tercer año del reinado de Joacim, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Jerusalén y capturó la ciudad. En su expansión militar, Nabucodonosor, que era uno de los grandes reyes de Babilonia, quien estaba en ese momento ascendiendo al trono de aquel imperio, se fue a la guerra contra el imperio egipto en el año 605 a.C. Él estaba expandiendo su imperio, queriendo conquistar todo el mundo antiguo. En el año 605 él se fue contra la que era la potencia mundial en ese momento, Egipto, en lo que se conoce como la batalla de Cárquemis, un evento que fue registrado en las Escrituras. Por ejemplo, por medio del profeta Jeremías. En Jeremías 46:2 nosotros leemos lo siguiente: con respecto a Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Cárquemis, y escuchen, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Egipto era una potencia mundial. Por lo tanto, si Babilonia quería dominar el mundo antiguo, era necesario que destruyera a Necao, quien era el faraón, y a su imperio. Y eso fue precisamente lo que hizo Nabucodonosor. Él destruyó completamente a Faraón Necao y a los egipcios. Sin embargo, las alianzas políticas de Judá con Egipto hicieron que Nabucodonosor se volviera también contra ¿quién? Contra Judá. Babilonia tenía que demostrarle a todos los pueblos que ser aliados de Egipto traería consecuencias terribles para ellos. Ahora, ¿qué alianzas políticas había entre Egipto y Judá? Bueno, escuchen lo que leemos en Segunda de Reyes, capítulo 23. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, quitó a Joacás y puso a Eliakim, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Judá era un siervo de Egipto, tanto así que su rey, el rey de Egipto, había cambiado al rey de Judá. Quitó a Joacás, puso a Eliakim, y no solo eso, sino que le cambió el nombre a Eliakim por Joacim. Si Egipto era entonces enemigo de Babilonia, Judá lo era también. Y después de derrotar a los egipcios en Cárquemis, Nabucodonosor se fue y sitió a Jerusalén también. Ahora notemos que Daniel dice que esto ocurrió en el tercer año de Joacim. Si ustedes notaron, Jeremías dice que esto ocurrió en el año cuarto del rey Joacim. ¿Cómo podemos explicar la diferencia? ¿Hay algún error? No, no hay ningún error. Lo que sucede es que Daniel y Jeremías están usando calendarios diferentes. Daniel está utilizando el calendario judío, en el cual se tomaba el primer año del reinado de un rey como el año de su ascensión. Y a partir de ese año, pasado ese año, se contaba el primer año, segundo año y tercer año. Jeremías está usando el calendario babilónico, que contaba el primer año del reinado de un rey como el primer año. Entonces, es como, ¿cómo entenderlo? Bueno,
ustedes han visto en los elevadores. Usted se monta en un elevador y algunos dicen planta baja, sótano, planta baja, después 1, 2, 3. Otro usted se monta y dice planta baja, 1, 2, 3, ¿verdad? Y el planta baja y el 1 es el mismo piso, es 1, ¿verdad? Pero están denominados de una manera distinta. Bueno, esto es lo que está sucediendo aquí. Daniel está utilizando otro calendario, tomando el primer año del rey Joacim como el año de su ascensión y no lo está contando, pero Jeremías sí lo cuenta. Entonces, está ocurriendo en el mismo año. No hay inconsistencias en las fechas, sino diferencias en los calendarios utilizados por Daniel y Jeremías. 3 invasiones de parte de Nabucodonosor fue lo que sufrió Judá. La primera en el año 605 a.C., la segunda en el año 597, cuando Joacim se rebela contra Nabucodonosor, y la tercera en los años 587 y 586 a.C. La primera de estas 3 invasiones es la que se nos está detallando aquí en el versículo 1. ¿Y qué se llevó Nabucodonosor de Jerusalén a Babilonia? Bueno, se llevó, como veremos la próxima semana, muchos de los jóvenes de la nobleza, incluidos Daniel. Y como leemos en el versículo 2, también se llevó parte de los utensilios de la casa de Dios, del templo. Recordemos que los reyes en la antigüedad no solo conquistaban pueblos, ellos creían que conquistaban también los dioses de los pueblos que conquistaban. Cuando Nabucodonosor capturó Jerusalén, no solo se llevó a los nobles, a los jóvenes que le podían servir por su inteligencia, para hacer crecer y fortalecer su imperio, sino que también se llevó cautivo, según él, al Dios de los judíos. Eso es lo que él pensaba. Yo estoy entrando y estoy tomando los dioses judíos y me los estoy llevando cautivo también. No solo soy yo mejor que el rey Joacim, no solo es Babilonia mejor que Judá, sino que mis dioses, o el dios Marduk o Merodach, que era el dios de Nabucodonosor, pensaba él era mejor que el Dios de Israel. Eso es lo que significaba esa captura de los tesoros del templo de Jerusalén. Si los judíos eran perdedores, dijo un comentarista, entonces el Señor lo era también. Esa era la aparente realidad. Nabucodonosor parecía haber conquistado con su fuerza y sabiduría al pueblo de Dios. Babilonia parecía ser mucho más poderosa que Judá. De la misma manera, mis hermanos, entiende el mundo las cosas que suceden cada día de nuestras vidas. El secularismo ha invadido nuestra cultura de tal manera que las cosas se entienden de manera natural. La salida del sol, la lluvia, la comida que llega a nuestros platos todos los días, nuestros trabajos, las catástrofes naturales, hasta el coronavirus es visto desde una manera secular. Como si las cosas sucedieran automáticamente y no hubiera una causa detrás de todo lo que sucede en el universo. Y es lo que nosotros debemos entender. Nosotros no podemos interpretar el mundo de la misma manera que lo interpreta la cultura secular. Pero ¿cuál era la verdadera realidad en los tiempos de Daniel? ¿Cuál era la realidad detrás de todo lo que sucedía en sus tiempos y lo que sucede en nuestros tiempos? Veamos el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Literalmente Daniel 1:2 lee así: entregó Adonai en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de el Dios. Desde la perspectiva secular, como dijimos, había sido Nabucodonosor quien conquistó Judá. Eso es lo que parecía. Pero desde la perspectiva teológica,
Fue el Señor quien hizo que Nabucodonosor conquistara a su pueblo y se robara parte de los tesoros que habían en el templo de Jerusalén, que era la casa de Dios. Fue Dios quien le entregó a Joacim y aparte de los utensilios del templo a Nabucodonosor. Eso fue lo que sucedió. Esa era la verdadera realidad, la realidad espiritual de lo que estaba sucediendo. En el original, en el hebreo, ese verbo natán, dar, entregar, significa o implica algo personal. Dios mismo le está dando a Nabucodonosor, a Judá, a su pueblo, y los utensilios de su templo. Es Él dándole a Nabucodonosor. Nabucodonosor no tomó nada por sí mismo, fue Dios quien se lo dio. En este universo Dios no permite que sucedan las cosas. Nosotros como cristianos no debemos pensar así. Dios no permite que ocurran las cosas, sino que como el soberano del universo, Él las decreta y las gobierna. Ese es nuestro Dios. Como dice nuestra confesión de fe en el capítulo 5, párrafo 1. Dios, el buen creador de todo en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Todo. Y ese es el cuidado que debemos tener nosotros como creyentes. Nosotros ya no entendemos el mundo de una manera secular, sino que lo entendemos espiritualmente, teológicamente, bíblicamente. Vemos a Dios obrando detrás de cada cosa que ocurre en su universo. Su mano poderosa moviéndose en todas las cosas que suceden en nuestras vidas, en la vida de los demás. Nosotros no oramos, Dios, toma el control de esta situación. No, porque nosotros sabemos que Dios está en control de todo. Dios no tiene que tomar control de algo en nuestras vidas, de alguna situación en nuestras vidas. Él está en control totalmente de esas cosas, porque ese es nuestro Dios. Daniel entonces no solo nos provee la realidad secular, Nabucodonosor llegó y tomó Judá, sino que nos provee la explicación de esa realidad secular. Él nos explica la causa detrás de lo que estaba sucediendo en los tiempos de Daniel. Y la causa detrás de lo que sucedió con Nabucodonosor, así como con todo lo que sucede en el universo, es Dios. Dios es la causa de todo lo que ocurre. Lo que parecía era que Nabucodonosor había derrotado a Judá con su poderío, su inteligencia. Pero la realidad era otra. Dios había entregado en sus manos a Judá y a los tesoros del templo. Si esto no hubiera ocurrido, Nabucodonosor no hubiera podido haber hecho nada. Si Dios no le entrega a Judá, Nabucodonosor no hubiera podido haber hecho absolutamente nada. Y eso es lo que leemos, por ejemplo, en Habacuc capítulo 1. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, ¿a quiénes? A los babilonios, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y después dice: escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios había profetizado esto. Él traería a los caldeos a Judá para castigar el pecado de su pueblo. Lo que está sucediendo aquí en Daniel capítulo 1 es que el profeta nos está hablando de dos dioses diferentes: Jehová o Adonai y Nabucodonosor y su dios falso Marduk. Dos dioses completamente distintos. Es por eso que en el original Daniel usa ese título, Adonai, para Dios en el versículo 2. Es Adonai,
el amo, el Señor, el dueño de todas las cosas, quien le entrega a Judá su posesión a su criatura Nabucodonosor. Es el término Adonai que en la Septuaginta se traduce como Curios. El Nuevo Testamento aplica a Jesús. El amo, el Señor, el dueño de todo. Fue Él quien permitió que Nabucodonosor pudiera conquistar no solo a Judá, sino a Egipto y a todos los pueblos que conquistó. Fue Dios. ¿Por qué? Bueno, porque solo hay un soberano en el universo y ese es Adonai, Jehová, nuestro Dios. Como veremos más adelante, Nabucodonosor pensaba que ese título le pertenecía a él y a su Dios. Él era el soberano. Él era el que había construido todo su imperio. No, fue Dios quien lo construyó. Fue Dios quien le permitió tener tal poder. El único Dios y soberano del universo es el Dios de la Biblia. Nuestro Dios, hermanos. Fue Él quien trajo a los caldeos a Jerusalén. Y es por eso también que Daniel usa ese artículo definido para diferenciar a Jehová de los dioses falsos. Lo que el versículo 2 dice es que Nabucodonosor tomó los utensilios de la casa de el Dios y los llevó a la casa de su Dios. Lo que Daniel estaba enfatizando es que solamente hay un Dios verdadero en el universo. Y ese era su Dios, el Dios de la Biblia. Él es el Dios. Los otros son dioses falsos. Y esa es la verdad que vemos a todo lo largo de las Escrituras. Cuando Satanás quiso atacar a Job, ¿qué tuvo que hacer? Pedirle permiso a Dios. A Adonai. ¿Por qué? Porque Satanás no es quien gobierna, es Dios. Cuando Israel necesitaba ser cuidado para poder crecer como una nación, ¿qué fue lo que sucedió? Dios, como dice el Salmo 105, envió a José delante de ellos. No fueron sus hermanos los que en su pecado llevaron a José a Egipto, no, fue el Señor quien metió a José a Egipto para que, como dice Génesis 50:20, para mantener en vida a muchos. Y cuando Dios quiso destruir a Babilonia, muchos años después, levantó a Ciro y al imperio persa y se trajo al suelo al imperio que había sido construido por Nabucodonosor años antes. De nuevo, ¿por qué? Porque solamente hay un soberano en el universo y ese es nuestro Dios. Es Él, como veremos en Daniel capítulo 2, que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Es Él. Carlos Alvarado no se puso a sí mismo como presidente de Costa Rica. Fue Dios quien lo puso a él. Él pone y quita reyes. Él pone y quita gobernantes. ¿Para qué? Para que en su sabiduría se cumplan sus propósitos en nuestro país. El corazón del hombre, dice Proverbios 16:9, piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Por qué? Porque solo nuestro Dios es soberano en el universo. No fue el poderío militar de Nabucodonosor, ni su ingenio lo que trajo la caída de Jerusalén, dijo Miller, sino la soberana voluntad de Dios. Esa es la verdadera realidad, mis hermanos. Por eso es que las cosas suceden como suceden en el universo. Porque es Dios quien lo está dirigiendo todo. Para un historiador moderno, Judá cayó porque fue vencido por una nación más poderosa que él. Para un sacerdote babilonio en los tiempos de Daniel, la razón de la caída de Judá fue que sus dioses eran más poderosos que el Dios de los israelitas. Pero Daniel 1 nos da otra perspectiva de las cosas. Y eso es lo que el libro de Daniel nos quiere enfatizar. La perspectiva espiritual, la verdadera realidad. Fue Dios quien entregó a Judá a Babilonia
porque Él y solamente Él es soberano. Ni Nabucodonosor ni los dioses falsos de Babilonia eran dioses de verdad. Esa, mis hermanos, es la verdad que debe sustentar nuestra vida. Esa, mis hermanos, es la verdad que debe ser confesada por todo cristiano, la soberanía de nuestro Dios. El que no crea que Dios es soberano, no cree en el Dios de Daniel y no cree en el Dios de Daniel porque no le conoce. Porque eso es la verdad que está a lo largo de toda la Biblia. Él es soberano. Ahora, si Dios es soberano, preguntémonos esto. ¿No pudo haber impedido Él que Nabucodonosor invadiera y destruyera Jerusalén? Por supuesto que sí. Si hubiera sido su voluntad, ni Nabucodonosor ni ningún otro rey hubiera podido conquistar a Judá. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Sin embargo, lo que Daniel 1:2 nos está enseñando también acerca de Dios es que Él no solo es el soberano del universo, sino que Él también es un Dios fiel. ¿Fiel a qué? Bueno, en primer lugar a sí mismo. La próxima semana vamos a ver que Dios es fiel a su pueblo también. Pero en primer lugar Dios es fiel a sí mismo. Judá había hecho que el nombre de Dios fuera blasfemado entre las naciones. Por causa de su pecado y su rebeldía en contra del Señor, el nombre de Dios había sido pisoteado por los paganos. Empezando por el rey Joacim. En 2 Crónicas capítulo 36 leemos lo siguiente. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Por siglos, el Señor le advirtió a su pueblo acerca de las consecuencias de desviarse del camino, acerca de lo que les sucedería si ellos se atrevían a quebrantar el pacto que ellos mismos habían hecho con Dios en Sinaí. Pero ellos nunca escucharon. El mismo Moisés les repitió una y otra vez estas palabras: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Eso les dijo Moisés cientos de años antes de que esto sucediera en Daniel 1. Muchos años después, cuando el rey Ezequías prefirió confiar en el rey de Babilonia antes que en el Señor que le había dado una victoria previa, Él le mostró todos los tesoros de la casa de Dios, queriéndose aliar con Babilonia. Y esto fue lo que dijo el Señor por medio del profeta Isaías: He aquí vienen días en que serás llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, y tú que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos. Los iban a castrar para servir en la corte del rey, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y esto es precisamente lo que está empezando a suceder en Daniel capítulo 1. Daniel siendo uno de esos nobles llevados al templo de Babilonia, al imperio babilónico, para servir al rey de Babilonia. Dios está cumpliendo su palabra en Daniel 1:1. Eso es lo que está sucediendo. Dios está cumpliendo su palabra. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él le dijo a su pueblo que si quebrantaban el pacto, yéndose tras otros dioses, rebelándose contra su palabra, Él los iba a enviar a una nación pagana para servir allí a dioses falsos, y que los iba a llevar específicamente a Babilonia. Y eso fue precisamente lo que Él hizo. ¿Por qué? De nuevo, porque Él es fiel. Así fue como lo entendió Daniel. Daniel entendió que lo que le estaba sucediendo a ellos
en Babilonia estaba ocurriéndoles por la fidelidad de Dios a su palabra. Escuchen lo que vamos a estudiar en Daniel capítulo 9. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Esa es la razón por la cual ellos están en Babilonia. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. ¿Cuál es la explicación de Daniel? No solo estamos sufriendo lo que estamos sufriendo porque Dios es soberano, pero estamos sufriendo lo que estamos sufriendo porque nuestro Dios es fiel a su palabra. Él nos advirtió que si pecábamos contra Él, que si nos rebelábamos contra su palabra, Él nos iba a castigar. Y porque Dios es fiel, esto es lo que estamos sufriendo. Daniel tenía muy claro que lo que les estaba sucediendo había sido la consecuencia de la fidelidad de Dios a su palabra. Pero también, como veremos la otra semana, esa fidelidad de Dios a su palabra, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo Daniel y su pueblo, les iba a servir a ellos de un enorme consuelo. Dios es fiel. Y eso le iba a servir a Daniel y a los israelitas de un enorme consuelo. Sí, ellos ciertamente estaban ahora en Babilonia por causa de sus pecados, pero Dios no había dejado de ser su Dios. Y esa confianza en la fidelidad de Dios es lo que vemos en esa oración que le hace Daniel en el capítulo 9. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Tú eres fiel para con nosotros, tu pueblo. Y ese es también el consuelo para nosotros el día de hoy. No solo tenemos un Dios que es soberano, sino que tenemos un Dios que es fiel. Un Dios que es fiel. Ahora, mis hermanos, pensemos en esto. ¿Cómo nos puede consolar a nosotros, los creyentes del siglo XXI, esta verdad sobre la soberanía y la fidelidad de Dios? ¿Cómo consolaron estas doctrinas al profeta Daniel y a los creyentes en el siglo VI antes de Cristo? Hermanos, pensemos en esto. ¿Qué relación tiene la soberanía de Dios con su fidelidad? Con su fidelidad a su palabra. Bueno, mis hermanos, Dios puede ser fiel a su palabra solamente porque Él es soberano. ¿Cómo pudo prometerle el Señor a Abraham que 400 años después, cuando sus hijos, su descendencia entraran a Egipto, Él los sacaría? ¿Cómo pudo eso consolar a Abraham? Y él estar seguro de que eso sería lo que sucedería. Porque Abraham sabía que Dios es soberano. ¿Cómo pudo Israel soportar 40 años en el desierto esperando que Dios los metiera en la tierra prometida? Bueno, porque ellos sabían que ellos tenían a un Dios soberano, que les había dicho que los iba a meter en la tierra prometida, y eso fue lo que sucedió. Bueno, de la misma manera, Daniel sabía que ellos estaban en Babilonia porque Dios había sido fiel a su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué pudo ser fiel a su palabra? Porque Él es soberano. Si Dios no fuera soberano, nosotros no podríamos confiar en sus promesas. Y ese es nuestro consuelo. Para Daniel, al igual que nosotros confiamos en la palabra de Dios porque sabemos el Dios que tenemos. Pero nuestro consuelo también está en la confianza que nosotros podemos tener en lo que el Señor ha dicho con respecto a nosotros, su iglesia. Cuando nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios en el jardín del Edén,
Dios les prometió un Salvador. ¿Cómo podía Adán y Eva esperar ese Salvador? ¿Cómo pudo Abraham confiar en que Dios le había prometido una simiente que vendría de él para bendecir a las naciones? ¿Y cómo pudo estar seguro de que eso ocurriría? ¿Cómo pudo David estar seguro de aquella promesa que Dios le había hecho a él en 2 Samuel 7, de que de él vendría ese rey que tendría el dominio eterno sobre su pueblo? ¿Cómo pudo Isaías consolarse con la profecía de aquel siervo sufriente de Isaías 53? Solamente entendiendo que Dios es soberano. Si Dios no fuera soberano, esa promesa de Dios para nosotros, su pueblo, de Cristo, el Mesías, el Redentor, no se hubiera cumplido. Pero porque Dios es soberano, Satanás no pudo destruir la promesa con Caín, ni con Faraón en los tiempos de Moisés, que quiso destruir a todos los varones, ni con las naciones paganas que quisieron pervertir a la nación de Israel para que Dios los destruyera y así entonces destruir la promesa, ni con Herodes. ¿Por qué Satanás no pudo destruir eso? Porque Él no es el que gobierna, es nuestro Dios. Y si Él nos prometió un Salvador, eso era lo que Él nos iba a dar. Y Él nos lo dio en Cristo Jesús. Él nos salvó porque Él fue lo que Él decretó en la eternidad. Nosotros somos cristianos el día de hoy porque nuestro Dios no solo es soberano, sino que Él es fiel a sus promesas. Si Dios no fuera soberano, todas esas promesas serían vacías. Y esas doctrinas fueron también lo que sustentaron al Señor Jesucristo aquí en la tierra, en su ministerio. Es en el Evangelio en donde se despliegan las doctrinas de la soberanía y la fidelidad de Dios en todo su esplendor. ¿Cómo pudo consolarse Daniel en medio de lo que estaba sufriendo? Hermanos, ninguno de nosotros ha experimentado, y yo creo que va a experimentar lo que Daniel y muchos de estos creyentes del Antiguo Testamento experimentaron en aquellos días. ¿Cómo pudo consolarse el Señor Jesucristo para ir a la cruz del Calvario? Nadie sufrió lo que ha sufrido el Señor Jesucristo en la cruz. Pero cuando Él supo, sabiendo, o más bien sabiendo que la misión que Dios el Padre le había encargado a Él era ir a la cruz y morir cargando los pecados de su pueblo, sufriendo la ira de Dios por esos pecados. Lo único que leemos en los evangelios es esto: y Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cristo sabía que Dios su Padre estaba en control de todas las cosas, que era Él quien lo había enviado a Él con esa misión al mundo. Él sabía, como leemos nosotros en Hechos capítulo 4, que lo que Él iba a sufrir, iba a sufrir cuanto la mano de Dios y su consejo habían antes determinado que sucediera. La cruz de Cristo es el despliegue más claro de la soberanía de Dios en el mundo. Él prometió un Mesías que sería golpeado en el calcañar, herido en lugar de Adán y Eva, y eso fue lo que Él trajo miles de años después en Jesucristo, castigándolo
por los pecados de su pueblo, no por los suyos propios, porque Él no tuvo pecado, en la cruz del Calvario, derramando sobre Él toda la copa de su ira. Y de la misma manera que la soberanía de Dios y su fidelidad nos deben consolar a nosotros el día de hoy. ¿Cómo estamos enfrentando nosotros las cosas que Dios trae a nuestra vida? Esas tribulaciones, esas angustias, esos dolores, enfermedades, muerte. ¿Cómo las estamos enfrentando? En incredulidad, culpando a Dios de esas cosas, diciéndole a Dios, Dios, yo no merezco esto. Como lo hicieron Daniel y todos los santos del Antiguo Testamento y el mismo Señor Jesucristo, diciendo, Señor, esto es lo que tú has traído a mi vida. Yo voy a enfrentar esto confiando en tu bondad, en tu fidelidad, en tu soberanía para mí. Entendiendo, como dice Romanos 8, que todo lo que Dios trae a nuestras vidas es para nuestro bien, para que nos acerquemos más a Él, para que le amemos más a Él, para madurarnos más en la fe, para santificarnos más. ¿Es así como estamos enfrentando esto? Que la soberanía y la fidelidad de nuestro Dios entonces sean nuestro consuelo para vivir vidas de fe.